Roma respiraba como un gigante herido. Su mármol todavía brillaba, pero ese brillo ya no engañaba a nadie. Había grietas, y dentro de las grietas el eco de siglos desmoronándose. El mundo vio al imperio temblar, al principio como un susurro, después como un trueno, hasta que lo inevitable empezó a caminar por las viejas calzadas romanas. No eran legiones, no eran senadores, eran otros hombres, otros pueblos, otras fuerzas que Roma siempre llamó bárbaras, pero que ahora avanzaban con el peso del destino. Lo que se hundía ante ellos no era una ciudad, era una era entera. Entre toda esta historia, acompaña la serie completa, Roma, del ascenso a la caída. Regresa en el tiempo y deja que la historia hable. El viento cruzaba murallas que un día fueron perfectas. Las fronteras ya no eran líneas, eran heridas abiertas. Y por esas heridas entraba todo: miedo, esperanza, acero, silencio. Roma ya no dominaba el mundo, solo intentaba sobrevivir a él. Al norte, los bosques germánicos se movían como mares oscuros. Clanes enteros avanzaban. Mujeres, niños, guerreros, animales. Era un éxodo, sí, pero también la marcha de pueblos que ya no tenían a dónde ir. El frío mataba, el hambre perseguía, y Roma, aún decadente, aún parecía un refugio. El imperio, que un día se vio a sí mismo como muro contra la barbarie, ahora mendigaba soldados entre aquellos a quienes llamaba enemigos, y cada bárbaro contratado era un ladrillo arrancado de su propia muralla, un contrato que no salvaba, solo retardaba el fin. El siglo V descendía sobre el imperio como una noche sin alba. Los emperadores cambiaban demasiado rápido. Algunos gobernaban meses, algunos apenas días. Los poderes surgían y desaparecían como antorchas apagadas por el viento. Roma ya no era dueña del destino, era prisionera de él. Y entonces llegó el año 410. No como un número, sino como un rugido. Alarico, rey de los visigodos, apareció ante las puertas de la ciudad eterna. Roma, la ciudad que jamás había caído por manos extranjeras, ahora temblaba bajo el peso de los caballos germánicos. Las puertas resistieron por días, pero el tiempo no resistió. Las murallas fueron superadas, y las calles antes bañadas en mármol dorado vieron antorchas bárbaras rasgar el silencio. El saqueo comenzó. 3 días que parecieron 3 siglos. 3 días en los que el mundo entendió que Roma sangraba. Y si sangraba, podía morir. El eco de ese momento recorrió el continente. Monarcas, tribus, generales, reyes, todos escucharon el grito mudo de la ciudad. Roma, la eterna, había sido tocada. Y una vez tocada, nunca volvería a ser la misma. El impacto fue tan profundo que incluso el mundo cristiano se preguntó: ¿cómo permitió Dios que su ciudad fuera violada? Y la respuesta cayó como una sombra. Roma no era la ciudad de Dios. Era solo un imperio camino al final. Pero el destino no tenía prisa. Repitió el golpe. Más fuerte, más cruel. En el año 455, los vándalos cruzaron el mar. Venían de Cartago, hijos de otro horizonte, guiados por Genserico. Roma, aún más débil, no luchó, simplemente abrió las puertas. El saqueo duró 2 semanas. Lo que era oro se volvió silencio. Lo que era poder se volvió ceniza. Lo que era orgullo se volvió memoria. Y mientras tanto, dentro del palacio, los últimos emperadores de Occidente caminaban sobre un suelo que se resquebrajaba, gobernando un imperio que solo existía en los mapas. Rómulo, Avito, Mayoriano, Antemio, nombres que intentaron detener el océano con las manos. El imperio los tragó. La historia los borró. Había más generales que emperadores, más traiciones que victorias, más ruinas que legiones. Roma se había convertido en una sombra dentro de otra sombra.
Y entonces, el destino envió a su último mensajero. No un César, no un invasor feroz, sino un hombre que entendía el final y no temía pronunciarlo. Su nombre era Odoacro, jefe de los Cerunnos, comandante de hombres que Roma jamás comprendió. Él miró a Occidente y vio lo que nadie más veía, un imperio muerto de pie. Rómulo Augustulo, el último emperador romano, no era más que un muchacho, no gobernaba nada, no mandaba a nadie, era una corona sin reino, un hombre sin futuro. Odoacro entró en el palacio sin prisa, sin odio, sin gloria, solo con la certeza de que estaba cerrando una puerta que hace mucho ya no permanecía abierta. Rómulo no fue ejecutado, no fue torturado, fue perdonado, porque el imperio que intentaba representar ya estaba muerto. Lo que ocurrió aquel día no fue un asesinato, fue un suspiro, el suspiro de 1000 años llegando a su fin. En el año 476, Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, y con ese acto silencioso, el mundo antiguo se despidió. Roma no cayó con explosión, cayó con silencio. Silencio pesado, infinito, irreversible. ¿Y qué quedó? Ruinas, catedrales apenas iniciadas, monasterios solitarios buscando tierra, refugio, fe. El Mediterráneo aún brillaba, pero ya no iluminaba el mundo. Solo reflejaba lo que quedaba de él. El Imperio Romano de Occidente había terminado, y nada, absolutamente nada, ocupaba su lugar. Lo que vendría después no sería Roma, sería otra cosa, algo nuevo, algo áspero, algo que aún no sabía su propio nombre. El continente ahora era una tierra de reinos fracturados, y entre ellos, en silencio, un pueblo crecía, un pueblo que cargaba la fuerza del bosque, la espada de la guerra y la fe que transformaría la tierra. Europa estaba naciendo, pero no de manos de Roma, de manos de pueblos que Roma despreciaba. Y entre todos ellos, uno destacaría, uno levantaría un trono sobre la ruina, uno se convertiría en el cimiento de una nueva civilización. Los francos. Avanzaban por el norte con pasos silenciosos, mezclaban batalla y devoción. Eran feroces en el combate y firmes ante la cruz. Desde la caída de Roma hasta el ascenso de ese pueblo, el continente sería reinventado, reescrito, reforjado, no en mármol, sino en hierro, no para gloria, sino para destino. Y así, cuando la vieja Roma cayó, un mundo nuevo comenzó a levantarse. Aún no brillaba, pero respiraba, y en ese respirar, el eco del futuro se acercaba. Y en el próximo episodio, un nuevo poder emerge entre ruinas. Un rey pagano se aproxima a una fe que lo cambiará todo. Y un reino desconocido se prepara para moldear Europa. Episodio 7. El ascenso de los francos. El nacimiento de la Europa cristiana. La caída de Roma solo fue el final. Lo que viene ahora es el comienzo.